La humedad pesada de Queens se pegaba a las paredes del túnel subterráneo, un corredor frío y mal iluminado que conducía a la sala de conferencias de prensa, un lugar que esta noche no sería testigo de celebraciones, sino de una inusual y brutal rendición de cuentas. Los flashes de los teléfonos de los reporteros, nerviosos y febriles, parpadeaban en la oscuridad, cada uno esperando la confirmación de la noticia que había colapsado el mundo del béisbol en apenas 72 horas. La posible expulsión permanente del jardinero estrella, Huang Wai. Un minuto antes, el rumor se había vuelto una certeza cuando el manager Carlos Mendoza, con el rostro de piedra, empujó la pesada puerta de madera. Dentro, bajo la cruda luz blanca, Mendoza se erguía, flanqueado por ejecutivos del club cuyos logos naranja y azul parecían absorber todo el brillo del ambiente. Afuera, cada ráfaga de viento helado hacía vibrar los trípodes de las cámaras con un escalofrío metálico. Lo único que se sabía con certeza era que esta noche marcaría un punto de no retorno en la narrativa que vinculaba a dos titanes modernos, Huang Wai y Shohei Ohtani. Apenas unos días antes, en Los Ángeles, la atmósfera era radicalmente distinta, bañada en la gloria soleada de la costa oeste. Ohtani, el símbolo bidireccional, había cerrado una temporada monstruosa. 282 de promedio, 55 jonrones, 102 impulsadas, 146 anotadas y lo más notable, volviendo de la cirugía con una efectividad en las dos bajas. Había ganado el MVP de la Liga Nacional por rescisión unánime, por cuarta vez, una hazaña sin precedentes, asegurando que su club se llevara la corona divisional por segundo año consecutivo. Mientras Ohtani personificaba la convergencia de lo histórico y lo comercial, el dominicano Huang Wai, de 26 años, representaba el poderío tradicional, un sólido .260, 43 jonrones y 38 bases robadas. El tipo de producción completa que, en cualquier otra época, lo habría convertido en el rostro indiscutible de la franquicia, especialmente con el peso de su contrato histórico de 760 millones. Si solo se tratara de números puros, ambos eran estrellas generacionales. Pero en esta oscura sala, los reporteros no esperaban una felicitación, sino un veredicto. La chispa de esta conflagración se encendió cuando Huang Wai, en su propio podcast, se refirió al premio Momento Legendario otorgado a Ohtani por su desempeño en el Juego 4 de la serie de campeonato. Reconoció la hazaña de Ohtani, pero con un tono que mezclaba el resentimiento con el análisis estadístico. Calificó el galardón de sobrevaloración, un mero producto de mercadotecnia. El golpe de gracia, sin embargo, fue cuando acuñó el término Ohtani Shoji, sugiriendo que la votación estaba sesgada por votos organizados provenientes de un país específico. Su argumento se basó en el contexto: una marea azul de fanáticos en las gradas, un rival desmoralizado que perdía 3-0 en la serie. ¿Podemos realmente llamarlo un momento límite, legendario, bajo esas condiciones tan predeterminadas?, preguntó. Inicialmente, su crítica fue interpretada como la rigurosidad de un purista de los números. Sin embargo, cuando los fragmentos fueron extraídos y amplificados por redes sociales, la discusión se desvió violentamente. Del mérito del premio pasó a la integridad del jugador y luego, peligrosamente, a cuestiones de raza y nacionalidad. Muchos se apresuraron a condenar a Huang Wai por simple envidia, pero esa es una simplificación peligrosa. Dijeron que era envidia. Falso. Era la frustración de un competidor viendo cómo la narrativa devoraba la realidad, comentó bajo anonimato un miembro del cuerpo técnico a un periodista. La temporada de Huang Wai, con un índice de poder-velocidad de 81.3, un registro que solo 3 jardineros han superado en la última década, incluso con menos hits conectados, demostraba una eficacia superior en situaciones de alta presión. Su producción era comparable, incluso superior en velocidad y base por base, al Slugger de Filadelfia, que también tuvo números monstruosos. El problema de Huang Wai no eran sus estadísticas, sino su fracaso en controlar la narrativa.
El hecho de que Otani acabara de recibir un MVP unánime, relegando a Fuanguai al tercer lugar, solo echó más leña al fuego ya ardiente. La indignación en línea escaló de perdedor y racista a demandas de suspensión y finalmente a la histeria de expulsión permanente. Su ira no era solo contra Otani, sino contra la silenciosa pregunta que carcomía el béisbol moderno. ¿Qué tiene más valor? ¿El registro estadístico perfecto o la historia que trasciende las fronteras? La Liga Mayor lleva años luchando con esta grieta estructural. La coexistencia del valor histórico de Otani con el valor intrínseco de un jugador completo como Fuanguai no tiene una solución fácil. Cuando un fenómeno como Otani ocupa simultáneamente los roles de bateador y lanzador, eclipsa a los demás. El comentario de Fuanguai, aunque mal formulado, era el grito de un pelotero que veía cómo sus años de esfuerzo se reducían a una nota a pie de página en la historia de Otani. En el pasillo de los vestuarios, un joven infielder susurraba: «Nadie pensó que esto escalaría tanto. Es complicado, incluso para nosotros, sus compañeros». Mientras tanto, la oficina principal del equipo actuó con rapidez inhumana, revisando cláusulas de conducta y honorabilidad que podrían justificar una terminación de contrato. La liga se mantuvo en silencio oficial, pero las llamadas a puerta cerrada entre ejecutivos eran frenéticas. La palabra expulsión se ha salido de control, comentó un directivo. Nadie planea la expulsión, pero sí estamos listos para lo peor. La esencia del conflicto no era la pena, sino la fluctuación en la propia métrica de lo que es valioso en la MLB. Un veterano lanzador, hablando en voz baja con un periodista, encapsuló la tensión. Puede que Fuanguai haya tenido problemas con su forma de hablar, sí, pero muchos de nosotros compartimos su frustración. En una era donde las estadísticas son devoradas por la narrativa, es difícil para todos nosotros. Las luces fluorescentes del túnel proyectaban sombras frías sobre estas emociones invisibles. 10 minutos antes de la conferencia, en un bar deportivo en la ciudad de Nueva York, los titulares rojos de la televisión ardían. Repercusiones de Fuanguai. Liga sopesa la acción. Los fanáticos, incluso aquellos vestidos de azul de los Mets, se dividían. «Entiendo a Fuanguai», dijo un cliente. «Sus números son increíbles y siempre lo comparan con el incomparable». Otro replicó. «Se equivocó con el método. Él encendió la llama». Pero donde la tensión era más palpable, no era en el bar ni en el estadio, sino en la oficina de la liga. Al día siguiente de la publicación de los comentarios, la MLB celebró una reunión de emergencia. El problema real era que Fuanguai no solo había criticado a Otani, sino que había atacado la estructura comercial de la MLB en sí, los sesgos de votación, la influencia regional y la mercantilización del talento. Era un territorio que la liga había evitado durante años. Justo antes de que Mendoza saliera a hablar, un ejecutivo murmuró una frase que quedó flotando en el aire pesado y silencioso. Lo que más se ha puesto en duda en estos días no es la reputación ni las estadísticas, sino la métrica misma del béisbol. Finalmente, Mendoza se acercó al micrófono, su respiración profunda cortando la quietud. El veredicto no sería ni la total absolución ni la expulsión permanente, sino un giro dramático que buscaba contentar tanto a la integridad deportiva como a la narrativa comercial. Mendoza habló. El club reconoce el valor analítico detrás de algunas de las observaciones del señor Fuanguai. Sin embargo, su elección de palabras y el impacto negativo que ha generado en la marca de la liga y de su compañero Shohei Otani son inaceptables. La voz del manager se hizo grave. Hemos tomado la decisión, en consulta con la oficina del comisionado, de imponer una suspensión de 30 días sin goce de sueldo, junto con una multa de $2 millones. Además, deberá someterse a un programa obligatorio de reeducación mediática. El golpe financiero era severo, pero la permanencia del jugador era un alivio tenue. Pero Mendoza no terminó ahí. Su última frase fue un golpe sutil a la propia liga, un eco de la crítica de Fuanguai.
Pero permitamos que esta crisis nos recuerde algo crucial. Cuando la historia se vuelve más importante que la estadística, el sistema se enferma. Esperamos que la Liga utilice esta pausa para revisar y anclar nuestros premios a la realidad pura del diamante. La expulsión se había evitado, pero la bifurcación estaba clara. El enfrentamiento entre el récord y la narrativa había comenzado, y esta noche, bajo la pesadez de Queens, todos sabían que la historia de Otani y Fuangway nunca volvería a ser la misma.